Quiero hasta cierto punto recordar una palabra o una predicación que dio el apóstol un día hace muchos años acerca de ese lugar de poder donde está nuestro Señor Jesucristo. Dice este versículo que el Señor vino de Isaías, estoy en Deuteronomio 33:2. El Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos. Ven al Señor, pero dice a su diestra. Diga conmigo, a su diestra. A su diestra había un fulgor centellante. Y esa palabra fulgor centellante quiere decir, o también quiere decir, una ley de fuego, hablando de la ley de Moisés que estaba a la diestra de Dios y que tenía la máxima autoridad. Cuando vemos la Biblia, por ejemplo, como los pasajes de Daniel, donde vemos que Dios no puede, o el rey no puede cambiar decretos que él ya dijo y decretos que él ya delegó. Es decir, que él tiene los funcionarios, tiene los líderes que decretan leyes, y él aprobó una ley cuando Daniel o cuando se ordenó que nadie más orara o pidiera, hiciera petición a nadie excepto al rey en un plazo de 30 días. Y era una trampa que le habían puesto a Daniel para agarrar a Daniel orando a Dios. Cuando el rey se enteró de la trampa, él quiso salvar a Daniel, pero le recordaron que una ley de Media y de Persia no puede ser cambiada, ni siquiera por el rey, porque son derechos que el rey delegó. Y entonces cuando Dios da una ley, él no puede violar esa ley, y esa ley tiene autoridad para enseñorearse del hombre. El hombre vino a ser, dice Pablo, esclavo de la ley. Vino a someterse a esa ley y a recibir el castigo, la consecuencia por no cumplir esa ley. Y esa diestra del Señor, la diestra del Padre, es el lugar de la autoridad, es la autoridad del dominio, es el lugar donde Dios tiene su poder, y ahí estaba esa ley. Dice que vino ese fulgor centellante, y en su diestra estaba ese fulgor centellante, una ley de fuego para ellos, para los israelitas, para el pueblo judío. Ahora vaya conmigo a Mateo, porque cuando viene el Señor Jesús y Él va al sacrificio en la cruz del Calvario, Él va a tomar ese lugar. Diga conmigo, ese lugar. Ese lugar era codiciado por todos, mi hermano. Por todos los universos y todos los seres en los universos era codiciado ese lugar de poder. Ese era el lugar a quien Dios pondrá en ese lugar. Ahí en Mateo capítulo 25, versículo 26, 59, Mateo 26, 59, dice que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte, es decir, que estaban buscando dañarlo a propósito. Versículo 60, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos. Dice que ellos dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces encontramos a los que buscaban dañar al Señor, encontramos a los que querían destruir por declarar el poder de Dios, por declarar la obra de Dios. Dice este dijo, yo puedo destruir el templo de Dios en 3 días reedificarlo. Versículo 2. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 63, mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El sumo sacerdote usó una conjuración, un método de obligación. De esa manera se obligaba a las personas a decir la verdad. En el tiempo de Josué, cuando Josué va a atacar a Ai y son derrotados, y Dios le dice que hay pecado en el pueblo, y encuentran que Acán, un hombre, había tomado de lo que Dios había dicho que no tomaran, y por causa de él habían sido derrotados. Dice la Biblia que lo conjuraron, le dijeron, da gloria a Dios, le dijo Josué, da gloria a Dios y decláranos lo que has hecho. Y entonces él dijo, ciertamente yo miré un lingote de oro, un tabique, una piedra, un cuadro de oro,
y un manto babilónico y lo codicié y lo tomé y lo escondí en mi tienda y ahí está. Pero la conjuración era un método de obligación para obligar a alguien a decir la verdad, y al Señor Jesús le dicen, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho. Él se miró obligado a decir porque lo conjuraron por el Dios viviente que dijera la verdad. Y entonces dice, tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo, mire lo que les dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre, y entonces dice, sentado a la diestra del poder. Diga conmigo, a la diestra del poder. Como que para nosotros no es muy claro, sentado a la diestra del poder, porque da la impresión que dice a la diestra de Dios. Pero no dice a la diestra de Dios, sino a la diestra del poder. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice que verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar del poder. Es decir, a la diestra de Dios. Ese lugar era muy codiciado. Ese lugar, sabían que era el lugar de máxima autoridad. Era el lugar donde al que Dios pusiera, diga conmigo, al que Dios pusiera. Porque Dios es el que pone. Amén. Dios es el que pone. Al que Dios pusiera en ese lugar tendría poder y tendría autoridad. Y les dice, desde ahora veréis sentado al Hijo del Hombre a la diestra o a la derecha, como dice esta Nueva Traducción Viviente, a la derecha de Dios, en el lugar del poder. Cuando pensamos en el Señor Jesús que está en ese lugar, debemos de saber que no hay ningún otro lugar más grande que en el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Que Él tiene todo poder y toda autoridad. Y que realmente podemos poner toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza, declarando Él es el Señor y yo estoy seguro en Él. ¿Cuántos estamos seguros en Él? Porque Dios quiere que camines seguro. No que camines dudando si irás por el buen camino, tal vez sí, tal vez no. No sé si no erré en esta vez o quién sabe qué va a pasar en el día final. Dios quiere que desde hoy estés seguro, que pongas tu plena confianza. Porque si pones plena confianza, te vas a entregar completamente. Vas a entregar tu corazón, vas a entregar tu vida, vas a entregar tu familia, vas a entregar tus finanzas, vas a entregar todo lo que tú eres. Pero si hay duda de que estás en el camino correcto, obviamente vas a poner poco solamente de tu vida ahí. Como dice el dicho mundano, no pongas los huevos de la gallina en un solo lugar. No vaya a ser que los pierdas y los pones en un solo lugar. El mundo así es. Pero cuando venimos delante de Dios, Dios quiere que sí pongamos todo en un solo lugar. El Señor Jesús, sentado a la diestra, el lugar del poder. El versículo 65 dice que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, en el lugar del poder, en el lugar de la autoridad. Ahí me van a mirar porque ese es el lugar que el Padre me ha dado. Y dicen, ha blasfemado. Ha dicho cosas por las cuales debe de morir. Dice el versículo ahí que dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Dice aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. No aceptaban que Dios le diera a él el lugar de honor. Para ellos eso era una blasfemia. Por eso repito, tenemos que creer en Cristo Jesús completamente. Completamente es porque podemos ciegamente poner nuestro corazón en Cristo Jesús. Ciegamente creemos que Él sí recibe que vengamos a la iglesia, sí recibe que lo adoremos, sí es digno de que su palabra sea predicada, sí es digno de que se le esté esperando totalmente nuestro corazón, porque Él está en el lugar del poder máximo en Dios. Dice el versículo 66, ¿qué os parece? Ahí lo calificaron, ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. En el capítulo 20, ahí en Mateo, capítulo 20, encontramos que sí hay muchos que quieren ese lugar. Quieren el lugar de honor. Pero el Señor Jesús lo recibió.
Y hoy a su palabra se hacen las cosas. Cuando Moisés murió, dice la Biblia que puso las manos sobre Josué. Josué recibió sabiduría, pero Dios le dijo: impártele autoridad a la vista de todo el pueblo. Dice: porque a su palabra saldrán y a su palabra entrarán. Es decir, que Dios le delegó a Josué el que él tuviera la palabra en su boca para que Israel entrara y saliera de parte de Dios, y que Dios lo respaldara. Diga conmigo: que Dios lo respaldara. Mire, este evangelio, mire, mi hermano, este evangelio es muy bonito. En este evangelio me da gusto que hay gente estudiada, hay gente preparada, hay gente media preparada y hay gente que no se preparó nada académicamente o en el sentido de la vida. Y yo creo que es bueno estudiar. Amén. Y es bueno prepararse. Y es bueno alcanzar cosas en la tierra. Es recomendable, muy recomendable. Pero me doy cuenta que realmente en el evangelio o en el ministerio lo que funciona es que Dios te respalde. Ahora, si tú estudias y te preparas, no quiere decir que Dios no te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Y te puede usar con más libertad en ciertas esferas de la vida. Pero lo importante es el respaldo de Dios. Es decir, que también puede haber alguien que estudió y Dios no lo respalda. Y puede haber alguien que no sepa ni leer ni escribir, y la diferencia es que Dios lo respalda. Que Dios está con él. Así es que yo te animo a que sí estudies, a que sí te prepares en la vida. Pero este evangelio me enseña que lo importante es el respaldo de Dios. Yo lo que quiero es el respaldo de Dios. Y por supuesto hay cosas que voy a hacer en la vida porque creo en ese respaldo. Me voy a preparar y voy a buscar conocimiento, y que Dios use ese conocimiento con su unción y su gracia para ser de bendición. Pero dice ahí Mateo 20:20, Mateo 20:20, que se le acerca al Señor Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, usted sabe, Juan y Jacobo, y postrándose ante él le pidió algo. Versículo 21. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena. Mire lo que ella pidió: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dice: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber? Es decir, de la muerte, pues. Y ellos dijeron: podemos. Pero el lugar de honor es un lugar que muchos lo quieren. Que aún la madre de los hijos de Zebedeo, y es que las madres son especiales, mi hermano. La madre puede trabajar a lavar ajeno, hermano, con tal de que el hijo ande bien cambiado, hermano, y traiga dinero para gastar. Es el problema de las mamás. Es el problema de las mamás, que son capaces de alquilarse a lavar ajeno, pues, con tal de que el hijo tenga dinero para andar con los amigos. Y la mamá, la madre de los hijos de Zebedeo, ella viene con el Señor Jesús y le dice: di que mis hijos, yo no me importa donde me pongas, dijo ella, no me importa en qué esquina me avientes, pero mis hijos, ordena que uno lo pongan a la derecha y otro a la izquierda. Que estaba buscando que los lugares de honor los tuvieran los hijos. Y entonces el Señor Jesús le dice: tú no sabes lo que pides, tú no sabes lo que estás diciendo. Y le dice: pueden beber de la copa, es decir, de la muerte, pues. Recuerde que el Señor Jesús ahí en la noche de la pasión estaba orando y le decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, refiriéndose a la muerte. Podéis beber, le dijo a ella: podéis beber de la copa que yo voy a beber. Y ellos, entre la madre y los hijos, dijeron: podemos. Versículo 23. Él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Es para quien Dios se lo da. Diga conmigo: para quien Dios se lo da. Este es el punto de este evangelio, mi hermano. Este es el punto de este evangelio. Yo hace años usaba un dicho, decía: muchos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan. Este es el asunto de este evangelio. Por eso yo debo de buscar al Señor, entregarme a Dios para no perderme lo que Dios ya me dio y lo que sí puedo alcanzar. No vaya a ser que habiéndomelo dado, yo mismo lo pierda. Y dice el versículo 23. Dice que
Sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Versículo 24. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Ahora, dice el versículo 25, que entonces Jesús les dice, ¿cómo se obtienen los lugares? Diga conmigo, ¿cómo se obtienen los lugares? ¿Cuántos quieren saber cómo se obtienen los lugares? Porque el que los da es Dios, no es el pastor. No es un hombre en la tierra, es Dios. Si Dios te lo da, ¿quién te puede detener, mi hermano? No, que aquí no me quieren, pues te vas, Dios va contigo y va a hacer cosas grandes contigo, mi hermano, porque nadie te puede quitar lo que Dios te dio a ti. Yo siempre lo he comparado, por ejemplo, con aprender un instrumento. Aprendes, le echas ganas, mi hermano, pero eres el mejor músico. Y un día te vas. Y no dices, bueno, voy a dejar mi talento aquí porque aquí me lo dieron o aquí lo gané, aquí lo voy a dejar. No puedes dejarlo. Ese va contigo. Donde quiera que vayas. Ese es tuyo. Dios te usa, Dios te puso esa gracia, Dios te dio esa habilidad y tú te preparaste. Por eso hay que prepararnos. Diga conmigo, prepararnos. Mire, los del grupo de alabanza, yo debería tener una enseñanza con el grupo de alabanza, pero a ellos me cuesta porque les voy a dar su regañada y mejor no. Los del grupo de alabanza tienen que ponerse vivos, mirar qué cántico sí funciona y qué cántico no. Mirar que todo va bien y de repente meto esto y ¡fum! Se apaga todo. No lo voy a volver a hacer. Este cántico no lo voy a volver a meter después de esto. Deben de ser vivos, deben de ponerse pilas, deben de levantarse, deben de decir, Señor, un talento me has dado y yo creo en los talentos de Dios, pero hay que ponerles atención. Otro consejo para el grupo de alabanza: cuando estés ministrando y tocando, no estés pensando otras cosas. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué los del grupo de alabanza se equivocan en el instrumento. Yo le voy a decir por qué. Porque están pensando que van a hacer mañana, me tengo que levantar y voy. Yo fui músico, yo sé. Eso le pasa al músico, eso le pasa al que canta, eso le pasa al que dirige la alabanza, se le van los cánticos porque está pensando, trae un problema. Por eso deben de llegar a orar para que ese problema pierda su poder sobre ustedes, para que ustedes puedan ministrar. Amén. Pero se equivocan por eso. Yo fui músico. De repente me descontrolaba y empezaba a pensar. Hasta se fija uno hasta quién entra por la puerta. No te fijes quién entra en la puerta. Tú estás haciendo algo para Dios en este momento. Mira, vino el hermano. No te fijes. Eso hace que el músico se equivoque. Mire, le estoy descubriendo el agua caliente el día de hoy. Eso hace que el músico se equivoque. Mire, yo me puedo equivocar si surge algo aquí si cae un rayo. Hasta la tierra se movió. Del rayo que cayó. Si yo le pongo atención a eso, yo me descontrolo de la predicación y es posible que ya la siguiente media hora nunca pude volver a entrar. Seguí hablando, seguí otros 30 minutos hablando, pero ya nunca pude entrar porque le puse atención a eso. ¿No se ha fijado usted que no le pongo atención yo a lo que pasa? Puede pasar algo, rechina una silla o lo que sea. Yo me olvido de eso. Aún cuando alguien contesta algo, si no le escuché lo que dijo, me olvido. Yo estoy haciendo algo, yo estoy predicando la palabra del Señor. Ahora, aquí les va a decir cómo se obtienen los lugares. Y entonces cuando ellos dijeron que querían ese lugar, el versículo 25 dice que Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Les está enseñando cómo se obtienen los lugares. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Les está diciendo cómo obtener los lugares. Le voy a servir a Dios. Diga conmigo, le voy a servir a Dios. Si usted me dice, pastor, ¿y usted cómo tuvo el lugar de pastor en la iglesia? Primeramente, Dios me lo dio. Pero yo lo hubiera perdido si no me hubiera dedicado a servirle a Dios. O sea, no iba a aparecer un día por obra de magia en la puerta, mi hermano, y derechito al púlpito a predicar, porque Dios me llamó de pastor. No. Aquí me enseña cómo se obtienen los lugares. El que quiera ser el primero, dice el versículo 26, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así fue como el Señor obtuvo el lugar que ya le habían dado. Vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿Cuántos queremos un buen lugar? Yo sí. El otro día estaba orando, hace poco, una semana, unos 10 días tal vez. Estaba orando y yo a veces oro lo que el Señor me pone en el corazón. O sea, yo no traigo programado y empiezo a hablar y lo que Él me ponga, lo que fluya. Básicamente, y usted me dice, pastor, ¿y cómo es eso? En pocas palabras, lo que se me ocurra. Yo oigo, simplemente oigo y eso pido. Y le empecé a decir lo que casi nunca le digo. Úsame, Señor, dame de tu Santo Espíritu. Padre, úsame para tu gloria, Señor. Quiero llevar tu palabra. Casi nunca hago esa oración, pero eso es lo que estaba en ese rato. Cuando estaba orando, eso es lo que estaba oyendo en mi cabeza, en mi espíritu, en mi corazón. Y eso estaba pidiendo, solamente estaba repitiendo lo que estaban poniendo en mi corazón. Pero Dios quiere usarnos. Y el Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice Pablo, haya pues en vosotros esta actitud. Diga conmigo, esta actitud. Y dice que esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mire cómo obtuvo el Señor las cosas. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Primeramente, no se aferró. Él dijo, aquí no se trata de agarrar nada. Aquí se trata de que alguien te lo dé. Diga conmigo, que alguien me lo dé. Por eso cuando tú quieres agarrar algo, lo más seguro es que te lo van a quitar. No, es que yo soy. No, el que era de ese lugar era yo. Yo no sé por qué pusieron al hermano. Si de ese lugar era yo. No te van a dar nada, mi hermano. No te van a dar nada, te van a quitar. La Biblia dice que a uno le quitan lo poco que tienen. Pero y tú dices, Señor, yo voy a servirte a ti, Señor. Hay esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o forma de esclavo, pues, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo. Dijo, lo que es mío es mío. Diga conmigo, lo que es mío es mío. Eso es importante. Lo que es tuyo es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Nadie. Nadie. Si Dios te lo da, es tuyo. Dice que él no se aferró, se despojó a sí mismo. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo, haciéndose. ¿Qué quiere decir eso? Nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Nadie le dijo, tienes que obedecer. No. A ti te conviene, mi hermano. A ti te conviene. Es un bien para ti. Haciéndose él a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice y muerte de cruz? Porque era una muerte de delincuente. Era muerte de delincuente. Todos los que estaban crucificados, aún Pablo dice que maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, no estaba muriendo como mártir. Ya lo dije una vez, lo voy a volver a repetir. Jesús no murió como mártir. Él murió como pecador. Si él hubiera muerto como mártir, yo no podía ser salvo. Pero él murió como pecador. Dice la Biblia, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces a Cristo Jesús dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de delincuente, muerte de pecador. Él no murió injustamente, él murió justamente, pero por mis pecados, no por los de él. Y por eso yo tengo todo el derecho de ser libre, todo el derecho de ser salvo, porque él murió por mis pecados. Me gustó un versículo que estaba leyendo hace poco, donde dice que él murió para perdonarnos nuestros pecados. Él murió, dice, él pagó con su sangre para poder perdonarnos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que él primero nos compró. Diga conmigo, primero nos compró.
Tú compras un carro. Es tuyo, amén. Es tuyo. Y cuando es tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras con él. Lo puedes pintar de rojo, lo puedes pintar de verde, lo puedes pintar de rosita. Lo puedes trozar y hacerlo un convertible. Lo puedes regalar o lo puedes echar a la basura. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con ese carro porque tú pagaste por él y nadie te puede decir por qué haces eso con ese carro. Dice que él nos compró con su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Quién le puede decir tú no puedes perdonarlos a ellos? Si él primero nos compró con su sangre. Y ahora que ya somos de él puede hacer lo que le dé la gana. Es más, no nos compró solamente a nosotros, compró a todo el mundo, lo compró. A todo el mundo. Y por eso ahora dice, si me reconoces como Señor, yo te perdono y estás libre y no tienes ninguna culpa sobre tu vida. Y nadie me puede decir que yo no puedo hacerlo, porque yo primero a ustedes los compré. Ustedes están comprados. ¿Cuántos estamos comprados? Amén. Estamos comprados por el Señor. Por eso a mí me perdonó. Miren, si aquel hacendado que salió a contratar a obreros para su viña, y a unos los contrató temprano, 6 de la mañana. A otros los contrató a las 9 de la mañana. A otros los contrató a las 12 del día. A otros los contrató a las 3 de la tarde. Y a otros los contrató a las 5 de la tarde, a la hora 11. Faltaba 1 hora para salir. El día es de 12 horas. El día judío es de 12 horas, no es de 8 horas como nosotros aquí en Estados Unidos. Si tú dices, pastor, ¿y cuánto debería yo trabajar regularmente según Dios? 12 horas, mi hermano. Ese es el horario. Entonces a otros los contrató a las 5 de la tarde. Faltaba 1 hora. Y entonces en esas 5 de la tarde, o los que llegaron a las 5 de la tarde, al final del día, 1 hora después, llamó a los jornaleros. Y entonces los que entraron a las 5 de la tarde, les pagó el día completo, como si hubieran entrado desde las 6 de la mañana. Y entonces los otros dijeron, a nosotros nos va a dar más entonces. Pero a cada uno le pagó un denario, que era el salario de un día. Y entonces aquellos murmuraban contra el hacendado. Decían, a nosotros nos hizo igual que ellos, que solamente trabajaron 1 hora y que no aguantaron el peso del calor del día. Pero Jesús dijo, ¿no quedamos en un denario? ¿No soy libre de hacer con lo mío lo que yo quiera? Por eso primero nos compró. Y ahora puede hacer lo que dé la gana. Lo que le dé la gana. Si la gente dice, no, que no lo puede mandar al infierno porque eso es malo. ¿Y tú qué? Yo lo compré y yo puedo hacer con él lo que me dé la gana. Yo le di la oportunidad amplia, la puerta se la abrí, morí por él para comprarlo, para salvarlo, y nunca quiso la salvación. Nunca quiso. Y entonces el Señor Jesús dice ahí, el versículo 8, que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo sabemos que somos del Señor? ¿Amén? Versículo 9. Por lo cual, recuerden que les estoy enseñando y estamos mirando cómo se obtienen los lugares en Dios. Haya la actitud que hubo en Cristo Jesús. No consideró ser igual a Dios como aferrarse. Tomó forma de siervo. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, también Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta donde no hay un lugar más alto que ese. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Alguien dijo que los que están en el cielo son los ángeles, los que están en la tierra son los hombres y los que están abajo de la tierra son los demonios. Para que todos doblen la rodilla delante de él. Dice, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces por eso le dio el honor, la diestra, el lugar de honor, el nombre que es sobre todo nombre. Dios tiene lugares, mi hermano. Y el lugar más alto lo tiene Cristo Jesús. ¿Y qué le parece que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús? Amén. Vaya conmigo ahí a Efesios 1. Porque sí quiero que usted sepa en el lugar que está. Quiero que sepa que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Que tiene el nombre que es sobre todo nombre.
Y Efesios capítulo 1 dice el versículo 20 que el poder de Dios obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Amén. En los lugares celestiales. Ese lugar, dice el versículo 21, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí sentó al Señor Jesús. Ahí está Él, muy por encima de cualquier ser, de cualquier autoridad y de cualquier poder. Y el capítulo 2, dice el versículo 5, que cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia fuimos salvados. Versículo 6, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús el Señor. Él fue el que se humilló. Él fue el que obedeció. Él fue el que ganó el lugar. Y entonces aquellos hombres que la madre vino y le dijo, quiero que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda, le dijo, tú no sabes lo que pides. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿La muerte que yo voy a tener? Dijeron, podemos. Valientes los hombres. Podemos, dijo. Y entonces dijo, bueno, mi copa van a beber. Pero el lugar es para el que Dios se lo da. No solamente para el que lo quiere, sino para el que Dios se lo da. Y entonces les empieza a decir cómo obtenerlos. No se los puedo dar, pero les puedo decir cómo. El que quiera ser grande, tiene que hacerse como servidor. Y el que quiera ser el primero, hágase como el último. Y es cuando Dios dice, este lugar es para ti. El testimonio de muchos siervos de Dios que dicen, yo no quería. Yo le decía, no, Señor, pon a otro. Y Dios dijo, ¿cuál es el problema contigo? ¿Crees que yo me equivoco? ¿Crees que yo no sé lo que hago? Bueno, Señor, la entraremos en tu nombre, pues. Porque es Dios el que da los lugares. Amén. Es Dios el que da los lugares. Ahora, dice Colosenses 1:15. Estos versículos no se me olvidan a mí. Porque un día estaba leyendo un Nuevo Testamento, bueno, un libro de Mateo, traducido directamente del hebreo. Matetí, no sé qué más, algo así se llama, ¿verdad? Matetiyú, algo así lo nombraban, o se escribían. Y ese evangelio de Mateo, traducido directamente del hebreo, tiene mucho énfasis en la ley judía, en que quieren que se cumpla la ley judía. Y entonces hablaba ese libro de Mateo en su comentario, cuando el Señor Jesús dijo, apartados de mí, no los conozco, los que practican la iniquidad. Esa palabra iniquidad es hombres sin ley. Hombres sin ley. Y entonces dicen, ya ven, todos los que no cumplan la ley de Moisés van a ser apartados del Cristo Jesús, del Señor. Y dieron una referencia, Tesalonicenses. Cuando aparezca aquel inicuo, el hombre de pecado. Usted va en el original, no dice hombre de pecado, dice el hombre sin ley. Dicen, ya ven, el anticristo, lo que pasa es que el anticristo es anticristo porque no se somete a la ley judía, a la ley de Moisés. Y yo empecé a mirar referencias y hasta yo empecé a decir, oye, tiene razón, creo que tienen razón. Creo que tienen razón porque las referencias de la letra lo llevan a eso. Y entonces llegó una hermana conmigo y traía su Biblia marcada, y dijo, pastor, dice el Señor que lea estos versículos, y son los que le voy a leer. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen, hablando de Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Sigue diciendo, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y entonces el Señor me habló, me dijo, ya ves, Jesús está sobre la Torá, me dijo. La Torá está debajo de Cristo Jesús. No tienen que cumplir la ley. Y entonces dije, el que está hoy a la diestra del Padre es Cristo Jesús. Él es el que tiene todo poder y toda autoridad. Y entonces boté toda mi información que había estado investigando. Porque si uno se va solo por la letra, la persona puede ser movida. Pero cuando vas a la palabra y Dios te revela y te enseña que Cristo Jesús tiene el máximo poder. Y él es el que está a la diestra de la majestad. Por eso al sacerdote le dijo, tú lo has dicho, que yo soy el Cristo. Y desde ahora vas a ver al Hijo del Hombre. Lo vas a ver sentado a la diestra o a la derecha de Dios, que es el lugar del poder. Es el lugar de la autoridad. Por eso si tú te entregas a Cristo Jesús, le sirves a Cristo Jesús, tú estás seguro, mi hermano. Ese es el lugar seguro. El lugar seguro no es una religión. El lugar seguro ni siquiera es una denominación cristiana. Mire, nosotros militamos en llamada final y no me extrañaría que algunos que van a llamada final se perdieran. De aquí no, ninguno, gracias a Dios. Porque seguimos a Cristo Jesús, amén. Pero yo le aseguro, y no solamente de llamada final, sino de todas las denominaciones de la tierra, presbiterianos, metodistas, bautistas, asambleas de Dios, en todas las denominaciones usted va a ver que sí va a haber gente que se va a perder, incluyendo miembros de llamada final. Porque llamada final no es la seguridad para tu vida. La seguridad para tu vida se llama Cristo Jesús el Señor. Es un lugar donde Dios nos ha puesto para ser bendecidos y ha sido de mucha bendición y hay que darle gracias a Dios por eso. Amén. Pero el que tiene la primacía se llama Cristo Jesús el Señor. Y por eso dice ahí, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito, el prototocos, el primero en lugar y en autoridad de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creados tronos, dominios, poderes, autoridades. Y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, que hasta la Torá fue creada para Él, la ley de Moisés fue creada para Él, para que fuera un ayo o una nodriza que cuidara a los judíos hasta que viniera el Hijo, hasta que viniera el Mesías, hasta que viniera Cristo Jesús. Pero ahora que ha venido Cristo Jesús, ya no están bajo ayo, ya no están bajo nodriza. Ahora son libres para caminar con Dios. Y dice el versículo 17 que Él es antes de todas las cosas. Dice el 18 que Él es la cabeza del cuerpo. Dice que Él es el principio, el primogénito entre los muertos y hay un fin. Diga conmigo, hay un fin. De que Él tenga en todo la primacía. O de que Él tenga en todo el primer lugar. Diga conmigo, el primer lugar. Cristo Jesús tiene el primer lugar. Por eso me puedo entregar completamente al Señor Jesús. Y confiar, estoy seguro en Él. Estoy seguro en Cristo Jesús. Ahora en Gálatas, vaya conmigo a Gálatas. Porque Gálatas, Pablo dice que hay que tener cuidado de un evangelio diferente. Gálatas 1. Porque, ¿qué tal si a Juan Diego se le aparece a alguien y le dice, yo soy quien los he cuidado, háganme un templo para mí? ¿Qué tal si pasa eso? Fíjense que ahí, Gálatas 1:6 dice Pablo, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, mira lo que dice, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito o sea dedicado a la ira de Dios. Hay seres que anuncian cosas, sí. Pues el mentado Juan Diego dice que se le apareció, ¿no? Tuvo un encuentro con un ser que le dijo que venía de Dios.
Los mormones tienen un mentado ángel Moroni que se le apareció a José Smith y que le dijo dónde estaban los libros verdaderos. Pero Pablo dice, si nosotros, los apóstoles, o aún un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, sea dedicado a la ira de Dios. Y la ira de Dios está en esos lugares. Está en esas visiones que no vinieron de Dios. Yo debo de saber que es Cristo Jesús el que está a la diestra del Padre. Que Él tiene el primer lugar. Y que en Cristo yo estoy seguro. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Porque se habían apartado del evangelio de la gracia. Dice el versículo 6. Abandonaron al que os llamó por la gracia de Cristo. Versículo 9 dice, como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Yo espero que tú estés convencido que Cristo Jesús es el Señor. Y que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y que para gloria del Padre se deben de doblar toda rodilla en el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Él tiene toda autoridad. Ahora, dice el versículo 11, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Los que recibimos la revelación del evangelio de Cristo Jesús, los que recibimos la revelación del evangelio de Cristo Jesús, nacimos de nuevo. ¿Cuándo tuvimos un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento. Se nos reveló Cristo Jesús en el corazón. Dice, el evangelio que yo les prediqué no me lo enseñaron los hombres, sino que yo lo recibí por una revelación. Dios me lo dio para que yo anunciara a Cristo Jesús entre los gentiles. Y esa revelación te da un nuevo nacimiento, te da un cambio de vida. Realmente nace algo en tu corazón, naces de nuevo y te da hambre por la palabra. Ahora lo que quieres hacer es escuchar la palabra de Dios. Y empiezas a probar la palabra de Dios. Y hasta empiezas a diferenciar, esta palabra está buena. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo. Eres un ser espiritual que tuvo un nuevo nacimiento. Ahora, Salmo 110. Vaya conmigo al Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el poder más alto, la diestra del Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa diestra, dice el versículo 2, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina. Diga conmigo, dominio. Domina en medio de tus enemigos. Estar a la diestra del Señor significa el dominio sobre los enemigos. Por eso, si alguien es enemigo mío, estoy hablando del mundo y de los demonios, es enemigo de Dios. Amén. Desde que entramos a este evangelio, nos hicimos enemigos del mundo. Por eso dice Santiago que el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso yo no soy amigo del mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero dice aquí que el Señor da dominio al que se sienta a su diestra. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá. Eso es favor, diga conmigo favor. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Le están hablando a Cristo Jesús, al Mesías. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Pero dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y ese es favor. Por eso qué maravilloso cuando alguien se entrega voluntariamente. Uno como pastor, cuando mira que la gente se entrega verdaderamente, uno dice, Señor, ayúdame a no fallarle a esta gente. Porque esta gente le está creyendo a Dios verdaderamente. De ellos sale servirle,
De ellos sale decir, voy a apartar tiempo para Dios. De ellos sale decir, voy a buscar a Dios. De ellos sale decir, voy a honrar a Dios. Voy a honrar al Señor. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y por eso nos entregamos al Señor. Y es favor que Dios le ha dado. Versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo tercero se puede decir es sacerdocio. Diga conmigo, sacerdocio. Y esa es comunión con Dios. El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres a favor de los hombres. Dios mismo puso a Cristo Jesús al sentarlo a su diestra y decirle, mira, también te doy sacerdocio. Tú eres el mediador entre Dios y los hombres a favor de los hombres. Y por eso nosotros estamos protegidos, estamos cubiertos. Si usted dice, pastor, ¿y cuál es mi cobertura? Tu cobertura se llama Cristo Jesús, mi hermano. Amén. ¿Y usted, pastor, no es mi cobertura? Claro que sí, porque soy pastor y me puso Él. Pero si un día me voy del evangelio y hago las cosas a mi manera, la cobertura ya no sigue. Porque el que te cubre realmente se llama Cristo Jesús. Amén. Se llama Cristo Jesús. Es como decir, estamos bajo Washington en Estados Unidos. Bajo la cabecera y la Corte Suprema. Pero por supuesto el alcalde de la ciudad tiene autoridad. Pero si él lo agarran haciendo cosas lo malo y lo sacan del puesto y todo eso, ya no estamos bajo él. Pero seguimos bajo Washington porque seguimos en Estados Unidos. Estamos en Cristo Jesús, amén. Estamos en Cristo Jesús. Sacerdocio. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 5. Es lo que el salmista vio cuando escuchó eso. Cuando escuchó que siéntate a mi diestra, cuando le dijo te doy dominio en medio de tus enemigos, te doy favor, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, te doy sacerdocio. Entonces el salmista dijo, versículo 5, el Señor está a tu diestra. Dios, el Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, Él levantará la cabeza. El salmista miró todo eso y dijo, oh, el que está sentado a la diestra del Padre, el que tiene la máxima autoridad. Cristo Jesús es la máxima autoridad, mi hermano. No es una religión, es Cristo Jesús. Nadie más puede salvarte. Nadie más puede liberarte. Solamente Cristo Jesús, el Señor. Al que le servimos es a Él. Al que honramos es a Él. Al que buscamos es a Él. Su presencia, su gloria en medio nuestro. Dios quiere que le honremos con todo nuestro corazón y que no tengas duda en tu corazón. Repito, porque el mundo dice, no pongas todos los huevos en un solo lugar, no va a ser que los pierdas. Hablando de que no inviertas todo tu dinero en una sola compañía. No va a ser que la compañía fracase y pierdas todo lo que tienes. Mejor distribuye, poquito aquí, poquito allá, poquito allá. Amén, es el mundo. Pero cuando hablamos del evangelio y cuando hablamos de las cosas de Dios, puedes poner toda tu vida en Dios. Toda tu vida en el Señor. No puedes poner poquito en el catolicismo, poquito en los testigos, poquito en los cristianos. No, mi hermano, no. Y poquito en el mundo, no. Es todo en Cristo Jesús. Aquí estamos seguros, amén. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Por eso dice que el Señor resplandeció, venía desde Seir, desde el monte Parán, y ahí había un centellar refulgente, una ley de fuego a su mano derecha. Dice ahí una ley para ellos, porque en ese tiempo la ley era el que tenía el poder. Pero vino Cristo Jesús y la ley fue quitada, fue rota, fue abolida. Y nos dieron un nuevo testamento y nos dieron un nuevo pacto basado en mejores promesas. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti la gloria, Señor. A ti la honra, a ti la alabanza, a ti la exaltación. Gracias, Señor.
Gracias porque eres nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias. ¿Quieres decirle gracias porque eres mi Señor? No hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Nadie puede agradar a Dios sino por Cristo Jesús nuestro Señor. Dile: en tu presencia, solo en tu presencia, a ti, ahí, Señor, porque tú tienes el nombre que es sobre todo nombre. Seguro estaré en tu presencia, solo en tu presencia. Ahí me quedaré, ahí me quedaré, una vez más, en tu presencia, solo en tu presencia. Aquí estoy, Señor, para ti, Señor, para ti, mi Rey. Seguro estaré en tu presencia, confiésalo. Solo en tu presencia, ahí me quedaré, delante del Señor. Ahí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Confiésalo. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Confiésalo. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, en ti, Señor, ahí estaré seguro. Ahí saldré adelante. No importando los problemas que hay en la vida, siempre tú me darás la victoria. Y te damos gracias, Señor. Gracias por comprarnos. Gracias por comprarnos con tu sangre para salvarnos. Gracias, Señor, porque eres bueno. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Sí, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Declaramos tu poder, declaramos tu señorío, declaramos el lugar que tú tienes el día de hoy, Señor. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria. Padre, bendecimos tu nombre. Padre, exaltamos tu nombre. Padre, glorificamos tu nombre y te damos gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Reconocemos tu lugar de honor. Señor, te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto y te glorifico y te doy la gloria, Señor. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Sí, Señor, sí, mi Dios. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, delante de ti, adorándote y bendiciéndote, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, mi Señor, mi Rey, seguro estaré, porque
amurallada. Dentro de ti me esconderé, dilo, en tu presencia, mi Señor, delante de ti, sí, mi Rey, adorándote, bendiciéndote, exaltándote, glorificándote, dándote gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí te adoramos, Señor. Ahí te bendecimos.